Riqueza de las naciones. En este video se tratará de resumir uno de los mayores ejemplos literarios, este fabuloso libro que intenta explicar varias facetas de la economía, intenta explicar los precios, por qué se dan en aquella época, un libro escrito en el siglo XVIII, para ser tan antiguo, muy reciente. Además de eso, uno de los pensadores sobre la economía más famosos que puede haber, Adam Smith, el llamado padre de la economía clásica, intentó resumir en un libro todo lo que él creía sobre la economía y la riqueza de las naciones, partiendo desde principios filosóficos como frases, como puede ser, como ejemplos que pone Adam Smith para intentar explicar su teoría sobre las leyes económicas. Podemos poner la fábrica de alfileres, podemos poner de dónde sacan los precios y de dónde son los que surgen estos precios. Además, esencialmente, podemos averiguar mucho más acerca del pensamiento que tiene Adam Smith sobre el mercado, el Estado, y sobre si es bueno o es malo que el Estado interfiera sobre los precios del mercado. Asimismo, podemos hablar un poco sobre de dónde parten estas ideas fundamentales y qué es lo que origina este propio texto de las riquezas de las naciones a otros varios pensamientos, incluso muy contrarios a lo que predicaban Adam Smith. Empezando con el tema, uno de los factores que describe Adam Smith sobre la división del trabajo, como un ejemplo, pone a una fábrica de alfileres. Asimismo, en esta fábrica hay muchos trabajos que se deberían hacer y se especializa cada persona para realizar un simple alfiler. Asimismo, pone como ejemplo al valor de la moneda, a lo que debería valer la moneda y lo que debería valer cada producto en el mercado y según la teoría de Adam Smith, de acuerdo al precio que éste debe hacerse realizado el trabajo. Empezando con la división del trabajo, Adam Smith, muy persuasivo en esta época del siglo XVIII, cuando empieza la revolución industrial, pone como ejemplo a un herrero que aún siendo diestro con el martillo, no puede realizar la misma calidad de trabajo que un fabricante de clavos puede hacerlo. Asimismo, pone como ejemplo a uno de los más brillantes estándares sobre las fábricas, como ejemplo la fábrica de alfileres. Asimismo, pone como que cada paso que da o que produce un alfiler es asimismo proporcional a la calidad y a la cantidad que éste debe de tener con el pasar del tiempo. Claro, así pone como una desventaja esto y esta especialización que Adam Smith habla, que debido a esto muchas personas no pueden ser, ya sea un herrero, no puede ir a pescar o ser un profesional pescando. Tiene que ser un profesional herrero. Un profesional haciendo clavos no puede ser un panadero. Un profesional haciendo joyería no puede ser asimismo un profesional haciendo clavos. La desventaja de esto es que limita al ser humano a ser especialista en un solo tipo de habilidad. Poniendo como ejemplo en la pizarra un alfiler en una fábrica de alfileres, un alfiler y un herrero que, siendo diestro con su martillo, no puede realizar la misma cantidad de clavos o, en este ejemplo, de alfileres que una fábrica cuyos trabajadores se subdividen en diversas categorías, cada uno especialista ya sea en fundición, en orfebrería, en diseño del alfiler, incluso hasta la tarea más simple, como puede ser poner o diseñar el agujero del alfiler. Aunque este sea solo un hombre, este hombre, siendo aún muy diestro con su martillo, no puede realizar lo que una fábrica puede realizar, la capacidad de varios alfileres, mientras que el herrero, asimismo, puede realizar una ligera cantidad de alfileres por el mismo tiempo. Una explicación clara de cómo sería la fábrica de alfileres de Adam Smith
transportada a la vida real. Cada sección de cada sección trabajador de la fábrica hace un total estimado, tal vez ligero, de la cantidad de horas que se debe fabricar un alfiler. Sin embargo, al hacer una persona especialista en diversos temas, puede hacerlo de tal capacidad que el alfiler salga perfecto, mientras que un herrero tiene que dedicarse hora y hora a cada una de las actividades que se debería hacer que realizan diversas personas en una fábrica. Poniendo como otro ejemplo, podría ponerse un celular en nuestros tiempos modernos, que una sola persona haga un celular, a que miles de personas hagan un mismo celular. Obviamente la primera persona que va a hacer un celular no solo se va a tardar más en hacer el mismo celular con la misma calidad que debería salir al mercado, sino que puede producir en menor cantidad. Mientras que una fábrica con varios personales dedicados a tareas específicas para realizar dicha actividad o dicho producto, puede hacerlo en una menor cantidad de tiempo y asimismo puede hacer en mayor cantidad de productos, porque cada área específica para hacer un celular, en el caso de Adam Smith, un alfiler, se dedica menor cantidad de tiempo. Asimismo, en el tema de plata, oro y monedas, Adam Smith explica que muchas de las monedas que se hacían antes, incluso las deudas que se contraían antes, en sus dichas monedas no se podían pagar a menos que sea de la misma moneda. Implica y recalca que en sus tiempos, el siglo XVIII, las monedas como el peñique, la libra esterlina, entre otros, que son de Inglaterra, de Francia, y las monedas hechas de plata, podían valerse incluso más a pesar del trabajo que él, en teoría, tenía que valer. Explicando esto, claramente Adam Smith tenía la idea de que cada producto valía según las horas empleadas para este producto se haya hecho. Por ejemplo, en el caso de un alfiler, dependiendo de las horas que se haya hecho ese alfiler, ese valdría su trabajo. Asimismo, a la elaboración de la moneda, en tal caso una moneda de plata, podremos decir que la moneda de plata podría valer más que la moneda de oro, pero eso no tiene mucho sentido. Otro ejemplo que pone es la plata hecha pasta, por así decirlo, tendría un valor más agregado y valdría más que, por ende, la moneda original, acuñada por el mismo imperio. Sin embargo, hay que recalcar que Adam Smith también tenía mucha duda acerca de por qué el agua mineral, siendo tan necesaria para el ser vivo, valdría menos que un diamante. Ejemplo dado, hay mucha incongruencia en esto de las monedas y si el precio de los productos verdaderamente replican su valor en el tiempo dado de su producción. Asimismo, tomo como ejemplo en que comunidades antiguas prehistóricas a la nuestra o a su dada época, el siglo XVIII, se intentaron intercambiar dos tejidos de diferente especie, ya sea uno de mamut o uno de mapache, siendo el de mamut mucho más difícil de conseguir que el de mapache. Evidentemente el de mamut tendría que valer más, no porque sea más escaso, sino porque este mismo sea mucho más difícil y más laborioso de conseguir. Dado ese ejemplo, Adam Smith propone que el precio de las cosas son dadas por la cantidad de trabajo que estos se han requerido para adquirirlas, no sin embargo por la demanda, porque asimismo, si vemos en capítulos más adelante de esta misma obra de Adam Smith, en el libro 1, se calca que el precio natural es el tiempo dado que se ha realizado para ese producto en específico. En tal caso, como ejemplo, ponemos a la piel de un animal, siendo que este animal haya sido más laborioso o menos laborioso de conseguir que otras pieles de animales. Asimismo, esta teoría de que el precio viene del tiempo que se haya dado esto, lo podríamos recalcar en la plusvalía. Irónicamente, este término o esta ideología que Adam Smith formó o fundamentó gracias a su percepción de la economía y en ese momento dio origen a que Karl Marx cree
su propia teoría económica, que irónicamente es contraria o bastante contraria a la de Adam Smith, que en muchos casos él se refería al anular cualquier control en el mercado, mientras que Karl Marx, como ya se sabe, abogaba por un control total sobre los precios, abogando que los empresarios le robaban a los que trabajaban, o en este caso a la clase obrera, y ellos se le acuñaban ese término llamado plusvalía. Sin embargo, como podemos ver, abogaba por un mercado mucho más libre, no solo en precios, sino también en salarios. Por ejemplo, al hablar de un salario de un trabajador, cuando hablamos de este mismo, tendemos a pensar que hay una lucha de clases entre trabajador y empresario, ambos enfrentados por bien quien baja los precios y quien intenta subir los precios dependiendo obviamente a su calidad de vida, ya sea que este trabajador tenga familia, sea persona sola o asimismo tenga una esposa y hijos que mantener, mientras que el empresario en dado caso, según la teoría de Adam Smith, que el empresario se apropie del trabajo del trabajador. Asimismo podemos ver que en este término de demanda y oferta de tanto de bienes y servicios, que en tema de salarios, Adam Smith pone como ejemplo y en contraposición tanto a Inglaterra como a Estados Unidos o América de aquellas épocas, aún conquistada por Inglaterra. Inglaterra, o en este caso Europa, aún no podía subir los precios, y para Adam Smith eso significaba que Inglaterra aún estaba en momentos de acercarse a una decadencia, mientras que en América, aún sin ser un país muy próspero o muy rico como Inglaterra, tenía una actividad económica mucho más elevada. Eso significaba un aumento de salarios y asimismo este país iba creciendo más y más acorde y según Adam Smith al salario que a cada trabajador se le daba. Resumiendo, Adam Smith decía, mientras más sube un salario, este país crecía. Mientras que el salario se estancaba o se rebajaba, este país empezaba a entrar en una decadencia. Asimismo, esto también tiene que ver con la mano de obra y la población de aquella época, ya que también Adam Smith recalca que en China, en aquella época, irónicamente hace 500 años cuando Marco Polo viajaba por aquellas épocas, a China aún tenían en su época actual las mismas costumbres que hace 500 años, cuando Marco Polo visitaba las Chinas, también dando ejemplos muy abrumadores y muy significativos de que en China, a pesar de que en Europa veían con mucho asco la carne putrefacta de perro, en China la consideraban un manjar, haciendo referencia a que en China, a pesar de su gran población, no tenían mucho sustento económico y a pesar de su mano de obra, que era muy barata en aquellas épocas, irónicamente también ahora, no podían subsistir y las familias no podían progresar, teniendo, teniendo una calidad de vida mucho menor a la europea. Asimismo, Adam Smith, a pesar de dar varios ejemplos concisos de por qué un salario es tal como es, a veces ese trabajo, aún muy solicitado, tiende a ser reemplazado por una maquinaria. Asimismo, y a pesar de que Adam Smith decía que el precio de un objeto dado tenía un valor específico dependiendo de la cantidad de trabajo y horas que se le haya dado a este producto, Adam Smith recalca que eso es el precio natural, tanto de a mano de obra como de un producto específico. Así por así decirlo, mientras más oferta había de este producto en el mercado, menos costo había, mientras que abriera más demanda, obviamente el precio empezaría a subir. Claro que Adam Smith recalca que la oferta siempre intenta regular a la demanda. Eso significa que no debería haber esta variación de precios en mucho caso, ya que el precio natural es el tiempo que se le haya dado para cierto producto, este no debería bajar. Asimismo, Adam Smith, a la hora de fijar fondos en el siguiente capítulo que vamos a resumir, nombraba unos distintos fondos que asimismo los llamaba fondo fijo y fondo circular. El fondo fijo es en sí una característica de aquellos productos de capital que se caracterizan por ser permanentes, que se mantienen con el dueño. Asimismo, el circular es aquel que el vendedor hace, compra
vende, compra, vende, regresa el dinero y vuelve a comprar. Ese es el sistema circular que Adam Smith caracteriza, mientras que el fondo fijo, asimismo, podría llamarse abono para la tierra, ganado, asimismo también podría llamarse infraestructura del capital, también puede ser maquinaria, entre varias otras cosas. Asimismo, Adam Smith caracteriza de que el fondo circular y el fondo fijo son equivalentes. El fondo circular no puede vivir sin el fondo fijo y asimismo el fondo fijo no puede vivir sin el fondo circular, ya que como por ejemplo en el caso del ganado, el fondo fijo es el ganado. Por así mismo no se destruye, pertenece al dueño. Sin embargo, la lana, la leche, ya sea de bovinos o de cabríos, se utiliza para mercadería. Asimismo ayuda a que constantemente el fondo circular y el fondo fijo sigan progresando. Asimismo, Adam Smith habla los servicios que hoy en día nosotros llamamos, como puede ser trabajadores del hogar, como puede ser mano de obra, o asimismo pueden ser diversos productos o artefactos que la clase pudiente pueda contratar y que estos van en otro fondo llamado fondo de gasto o de consumo, como puede ser la ropa de alta calidad. Se cuestiona, son una improductividad, por así mismo, según Adam Smith. Pero asimismo también pone al Estado, o en un tal caso un gobierno, como un fondo improductivo. Y yo personalmente añadiré, es un fondo útil, porque asimismo en el mismo libro de Adam Smith recalca que en tiempos de paz aún es necesario gastar en fuerzas del ejército. En tiempos de paz es necesario tener un ejército en sí. Tal vez algunos la apoyen en el sentido de que en tiempos de paz es necesario estar preparado, pero durante años y gastando bastante dinero de tributos que recauda el propio Estado en este caso. Adam Smith hace hincapié que en sus tiempos o en aquellas épocas había muchos países y muchas industrias, por ejemplo Francia, Inglaterra o Holanda, que apoyaban a la industria. Asimismo, fomentando en base a capitales, empezó a deducir que el Estado nada produce. Como ya hemos dicho, ejército. Asimismo, Adam Smith, un poquito yendo al tema monetario, hace hincapié de que a cuanta mayor oferta de la masa monetaria, en este caso, o en su caso de las épocas de Adam Smith, el oro, la plata o las monedas acuñadas por el propio imperio, ya sea inglés, francés, holandés, entre otros, este tiende a decaer o a alzar su valor, como conocemos hoy en día a la inflación. Este fenómeno monetario hace que todos los productos que conocemos empiecen a subir. Asimismo, Adam Smith, en su tema de tierras, recalca que cuando hay mercantilismo, las tierras mejoran, como podemos ver aquí, en este sencillo caso, a la caída del feudalismo, siendo este un sistema donde cierta cantidad de familias o de personas controlaban un vasto territorio, tendían a tener muy pésimo control de estas mismas tierras. Asimismo, podemos recalcar que muchos feudalismos que han existido a lo largo de la historia en sí eran bastante centralistas o muy, lo que conocemos ahora hoy en día, nacionalistas. Eran muy cerrados al comercio, incluso lo prohibían para sus ciudadanos en muchos casos, claro. Como podemos ver aquí, a la caída del feudalismo y a la repartición de tierras que ha habido después de la caída del feudalismo, podemos ver que varias personas, si se puede detallar en este cuadro, que varias personas empezaron a adquirir esas tierras y al hacer mucho más descentralizada, obviamente era mucho más desinteresada, ya que sin haber esta pomposidad, por así decirlo, de los jerarcas feudales, la administración de tierras era mucho más efectiva al ser descentralizada. Asimismo podemos recalcar que en un periodo de época donde el comercio era una de las actividades más usadas en la época de Adam Smith, habían personas, incluso comerciantes, que al viajar de España a Francia, de Francia a Inglaterra, de Inglaterra a Holanda,
En muchos casos, estos no tenían nada que hacer en ciertos países, se quedaban una semana, 2 semanas, no se quedaban por mucho tiempo, y asimismo ellos podían evadir un tributo, porque no estaban asentados en aquellos países. Hay un tema bastante notorio en la riqueza de las naciones de Adam Smith que habla sobre una persona rica. A lo que nos referimos con una persona rica es porque tiene mucho de algo. En tal caso, tiene muchas monedas, en el caso de Adam Smith. En nuestro caso sería que tiene mucho dinero, en resumida cuenta. Y una persona pobre es aquella persona que no tiene mucha riqueza monetaria, por así decirlo. Sin embargo, hay algo característico en lo que dice Adam Smith, es que para los mongoles o para la gente que venía y es descendiente de Asia, ellos se preguntaban cuánto ganado tiene una persona de Europa. Asimismo se preguntaba una persona de Europa de cuánto dinero o qué es lo que consideraba riqueza en allá en Mongolia. Hay un tema bastante interesante y es el decir que antes había muchas prohibiciones en, como por ejemplo, si se puede notar por allí en la pizarra, había prohibiciones del estilo de no llevar tal cosa, no llevar tanta cantidad de oro, por ejemplo, pero eso no frenaba el contrabando, en tal caso incluso a veces lo incentivaba, ya que había muchos menos competidores para los contrabandistas. Gracias a esta acción de llevar oro de, digamos, Polonia a España, hacían de que en tal caso un, un artefacto, como ejemplo, costaba 150. Antes estaba equilibrado, 100 a 100. Pero al llevar un oro de Polonia a España, como que empezaba a haber una diferencia de precios bastante notoria. Y eso era bastante perjudicial, ya que, como explicamos, hay un, como por ejemplo, en tema de inflación, hoy en día, Argentina, tomando como ejemplo, si tomamos en cuenta que en Argentina hay una inflación bastante notoria y bastante grave, si nosotros vamos de Bolivia a Argentina, podemos notar que los precios para nosotros son mucho menores que lo serían para los argentinos. Por ende, también hay bastante contrabando o bastantes productos que entran de Argentina a Bolivia con un menor precio en el mercado. Adam Smith indica, y esto lo recalco muy bien, que en tiempos de paz compre oro o acumule oro y plata. ¿Por qué? Esta es una estrategia que Adam Smith decía, ya que al haber una guerra o un enfrentamiento, podemos decir que en este periodo de enfrentamiento, un país productor de oro podía haber bloqueado ida y vuelta del oro. Eso perjudicaría mucho a la nación, ya que el oro es en sí un medio de intercambio que en esos tiempos es muy popular, incluso es la medida casi fundamental en la que se basa cada precio que estaba en el producto en esos tiempos del siglo XVIII, cuando Adam Smith escribe el libro. Asimismo, indica que al acumular oro y en vez de estar gastando el dinero del contribuyente en gastos del ejército o gastos policiales, podía estar empezando a acumular y acumular oro para tener una reserva en tal caso de que el país entre en una guerra y pueda subsistir en base a comprar alimentos, producir alimentos, entre varias otras cosas que Adam Smith indica. Asimismo, Adam Smith hace un hincapié en esto del libre comercio, pero no el libre comercio al interior del país, sino un libre comercio mucho más productivo. Adam Smith recalca un libre comercio incluso internacional. Tomando ejemplo, con lo anterior dicho, sobre el oro, donde un contrabandista X llevaba tal cantidad de oro y había un desbalance en estos dos países sobre el oro. Eso es debido no porque el contrabandista tenga la posibilidad de llevar oro de un lugar a otro, todo lo contrario, sino porque ahí le han prohibido llevar oro y asimismo para el contrabandista, arriesgando obviamente su pellejo, llevó el oro ilegalmente de este país a este país. Asimismo, si fuera libre comercio, obviamente no habría tal desvariación y es más, habría constante movimiento de oro, constante traspaso de productos en tal caso. Como se puede ver allí, por ejemplo, país productor de oro
y digamos un país productor de pieles de vaca. Ambos empiezan a comercializar y eso es el libre comercio que tanto habla Adam Smith. Asimismo, y poniendo hincapié en esto de los precios, se habla de la mano invisible del mercado. Trata de explicar cómo los precios, sin un control estatal, se autorregulan por normativa, ya sea en salarios, ya sea en precios al consumidor, ya sea salarios al, salarios al trabajador, entre varias otras cosas que entra oferta y demanda. Ya sabemos que en economía mucho se usa esto de oferta y demanda, ya que si un producto empieza a subir su demanda, obviamente empieza a costar más caro. Sin embargo, si su oferta empieza a subir, entonces el producto tiende a costar más barato y tiende a haber un cierto equilibrio en el mercado donde los precios se regulan y eso se le podría denominar la mano invisible del mercado. Asimismo, Adam Smith recalca una cuestión bastante interesante, que a pesar de que el comerciante es aquella persona que hace elevar la calidad de vida de un país o varios comerciantes, el comerciante en realidad está velando por su interés propio, no está velando por el interés del país o de la nación, gracias también a este punto de vista un poco nacionalista que empezó a surgir por estos siglos en Alemania, empezaron las restricciones del comercio. Sin embargo, como digamos en este ejemplo, podemos ver a un comerciante que, velando su interés propio, intentando progresar y crear un emprendimiento en base a esto, aparecen muchos más emprendedores o muchos más comerciantes que venden y irónicamente hacen prosperar a un país. Claro que esto no es en todos los países, ya que como hoy en día, mientras un país te dé más beneficios para intentar progresar, podemos ver en el caso de Adam Smith que pone mucho hincapié en esto de Holanda, mientras más apoyo tengas en las leyes de la nación, más personas o más emprendedores van a venir al dicho país. En este caso, un ejemplo es Holanda, que en esas épocas, uno de los principales países europeos con las mejores leyes para emprendimientos y comerciantes, incluso industriales, que les beneficios sobre impuestos, beneficios sobre terrenos, entre varios otros beneficios, incluso de comercialización. En aquella época no existía mucho lo que es esto llamado IVA o muchos impuestos como lo que hay ahora. En esa época, Holanda era el que impulsaba incluso aún más a los emprendedores y comerciantes. Por eso Adam Smith le pone mucho de ejemplo a Holanda, ya que es uno de los países con más apoyo en aquella época a los emprendedores. También recalcando un poquito lo que es un poco la moneda, el dinero, siendo un bien transable y un bien perdurable a lo largo del tiempo, comparado por ejemplo con el maní, con el chocolate o con otras monedas que se han debido utilizar a lo largo de la historia del ser humano. El oro, la plata o los metales en sí tuvieron esa característica, ya que en este ejemplo una moneda es un bien transable que representa un valor nominal y se puede intercambiar ya sea por productos de ropa, utensilios, casas, viviendas, inmobiliarias, entre varios otros artefactos que se puede utilizar en aquella época, claro, el dinero metal. Claro que también este es mucho más escaso que el dinero que nosotros tenemos hoy en día. Y con este tema del dinero papel, hoy en día se escucha mucho de esto de inflación. Pareciera que es un tema actual, pero en realidad sucedió un caso bastante similar, incluso muy similar, cuando los imperios europeos empezaron a colonizar y a llevar oro y plata de América Latina a España, o en este caso a Europa. Al contrario de que lo que pensamos muchos de nosotros, en realidad el robo de sus metales preciosos de Latinoamérica y llevarlos a Europa en realidad no tuvo mucho impacto beneficioso para Europa, ya que como podemos ver, el oro, que es un bien transable y una moneda utilizada en Europa, empezó a crecer su oferta. Eso significa que los precios transados o arraigados a la moneda del oro empezaron a subir.
Eso significa una inflación en la época de Europa del siglo XV y siglo XVI, cuando empezaron las colonizaciones en América Latina, lo cual es bastante interesante de explicar, ya que dice Adam Smith que lo que antes costaba medio rublo, ahora cuesta dos. Es bastante interesante cómo los precios empezaron a cambiar y empezaron a transformarse y a elevarse con la llegada del oro latinoamericano o el oro americano saqueado por los europeos, en nuestro caso los españoles, y en realidad no fue muy beneficioso ni para una parte ni para la otra. Asimismo, Adam Smith recalca que cuando un negocio o un emprendimiento se vuelve un monopolio, tiene la característica de prohibir, de aplicar leyes que intenten regular su propia competencia, siendo este el caso de un monopolio en, como explica Adam Smith como ejemplo, de las ovejas. Existió una empresa que tomó el monopolio total de la lana de oveja y empezó a implantar leyes que, según lo que dice Adam Smith, aunque pareciera que el gobierno no estaba muy de acuerdo con esta autoimplantación de leyes, obviamente se los dejaban y empezó a regular a toda la competencia, siendo él el único productor de lana de oveja de Europa en aquel entonces, claro. También algo que dice Adam Smith es que un monopolio tanto puede ser ayudado por el Estado o por las leyes, imponiendo leyes a sus competidores, o también puede ser por un momento guardando un secreto. Una empresa puede guardar un secreto, tener absoluta control sobre un mercado, sin embargo, ese secreto tarde o temprano se irá descubriendo y obviamente empezará a venir más competidores a dicho negocio o a dicho nicho de mercado. Asimismo, Adam Smith recalca y insiste que un monopolio es una empresa que, a pesar de que tiene el nombre de emprendimiento o de empresa, no satisface la totalidad de la demanda del mercado y no se satisface bien, porque obviamente es el único competidor en un mercado donde literalmente puede hacer lo que él quiera hasta que, claro, vengan más emprendimientos o más empresas a quitarle ese nicho de mercado que en este caso él tiene. Hay otra cuestión en Adam Smith que es bastante interesante en su libro Yapo, donde indica que en cierto periodo de la historia ha habido un grupo de políticos franceses que empezaron a iniciar una cuestión, no, empezaron a iniciar como una especie de secta en favor a un nuevo sistema económico que se llama sistema de agricultura. Bastante interesante este tema, ya que este sistema está basado principalmente en que el propietario, en este caso el dueño del terreno al que se le adjudica, es el propio que trabaja y sus hijos trabajan en dicho terreno, casi similar a un sistema feudal. Sin embargo, el dueño tiene la potestad de ese terreno y no tiene que darle, o teóricamente no tendría que darle ningún tributo a algún rey feudal, más bien sí a un estado, lo cual es algo irónico en este sentido, ya que el dueño, siendo propietario de ese terreno, es el que lo trabaja, es el que lo produce, incluso lo puede comercializar. Los productos que recoge de ese terreno que él adquiere, lo puede comercializar y lo puede vender a distintas personas que están en este sistema de agricultura. Sin embargo, como pueden ver y como se puede notar, este sistema es muy cerrado, casi centrado totalmente en la economía cerrada. Es una economía muy, muy cerrada, casi similar a la que en esa época se llamaba el Imperio Chino. Incluso Egipto tenía este sistema económico bastante característico y aunque tuvieran un poco de diferencias, por ejemplo, en el sistema chino, burlándose obviamente los chinos, no querían comercializar con ningún europeo, no querían integrarse a este comercio euroasiático que había en aquella época. Como podemos ver en este ejemplo, no sé si se puede llegar a divisar, China estaba muy cerrada y muy centrada en su comercio interno. Vamos, China era un lugar muy vasto, con mucha gente. No tenía problema con
es solo centrarse en su economía cerrada, totalmente cerrada. Claro, obviamente esto le produjo uno de los mayores males que se caracteriza en la historia, y es que al ser China muy cerrada, no puede progresar como debería progresar un país normal o un país que está sumergido en este tema del comercio. Asimismo, si vemos al otro lado de la pizarra, si se puede divisar, en el caso de Egipto es algo bastante particular, y aunque las familias en Egipto todas eran granjeras o agricultoras, en Egipto necesitaban sí o sí de un sistema canal, de unos canales de río, que incluso se dice que ellos mismos fabricaban, para poder intentar comercializar sus productos con otros países extranjeros. Es más, ellos esperaban a los comerciantes extranjeros para poder comercializar sus productos, como ya sea telares, hilos, alimentos, entre varios otros artefactos, incluso productos que los egipcios tenían muy arraigado en su sistema económico, que es muy similar al sistema que los políticos franceses quieren implementar. Cabe recalcar que este sistema, a pesar de que se oye un poco arcaico, tenía bastantes seguidores por aquella época, ya que los franceses empezaron a reclutar a más gente, a pesar de que no tenía mucho sentido, tomando en cuenta que empezaban una revolución industrial en aquella época, donde el comercio exterior, donde el libre comercio empezaba a formarse y a fundamentarse, todo gracias a Adam Smith, que es, podríamos decir, el padre de la economía clásica y uno de los padres de lo que podría llamarse el libre comercio total. Asimismo, a pesar de que China estaba muy cerrada en el tema del comercio, tenía varios climas, cual le permitía, obviamente, no sufrir de lo que sufren algunos países cuando toda su economía se cierra totalmente al mercado interno. Sin embargo, obviamente, esto lo afectó mucho a la hora de adquirir un progreso mucho más sustantivo, por así decirlo. Y así llegamos a una de las partes finales, que habla sobre la deuda que los países, en el caso de Gran Bretaña, agarraban de sus propios acreedores, que son los propios empresarios o comerciantes, que le prestaban dinero en forma de pagarés al Estado en tal caso. Cabe recalcar que en aquella época lo que mandaba era el sistema de oro, el sistema de precios oro, no como ahora que literalmente todo lo maneja un banco central. No, en aquella época si tenías $100 en oro, tenías $100 en oro. En este caso 100 rublos. Casi todas las monedas estaban sistematizadas para ser hechas 100% en oro. Tomando como un ejemplo podemos poner el caso de Roma, el Imperio Romano, que a pesar de que era uno de los imperios más grandes de Europa, el Imperio Romano se caracterizaba mucho por ser muy cerrado, no tenía casi comercio, literalmente el comercio, lo que menos practicaban era el comercio, incluso era considerado para esclavos. Asimismo podemos recalcar que en tiempos donde el Imperio Romano ya estaba empezando a decaer, intentó prestarse deuda, o intentó prestarse donde más podía. Sin embargo, esto empezó a torcer la cabeza de algunos gobernantes, como podemos hablar de Nerón, y no quisieron pagar su deuda. Eso generó uno de los mayores conflictos en Roma, donde literalmente todo el mundo empezaba a reclamar su oro, el oro que el imperio imprimía, o por así decirlo. En realidad, de 75% de pureza pasó a un 50% de pureza. Literalmente le estaban robando a la gente, literalmente le estaban robando en su cara a la gente su oro. ¿Dónde quedaba el otro 25%? Y eso empezó a decaer mucho más en el Imperio Romano. También que no eran muy comerciantes y no tenían un muy buen manejo en esto de los impuestos. Muchos emperadores romanos gastaron como no había mañana, con el caso nuevamente de Nerón, que él era un rey, casi se consideraba un dios.
Asimismo, adentrándonos en la época de Adam Smith, podemos recalcar que el Imperio Británico, siendo en ese momento uno de los imperios más grandes, con las colonias más vastas en todo el mundo, empezó a adquirir deuda de varios comerciantes, de varios empresarios, de varios monopolios que ellos tenían, incluso de varios imperios que eran asociados, y empezaron a recaudar cada vez más y más deuda. Asimismo, en aquellas épocas, la deuda de Gran Bretaña rondaba los 129 millones de libras. Impresionante. Y empezó a intentar pagar su deuda, poder pagar su deuda, a no poder pagar su deuda, y así un círculo vicioso donde su deuda incrementaba, ellos pagaban, y su deuda incrementaba, ellos pagaban. Asimismo, esto pasó con varios imperios, incluyendo el español, el holandés, el francés, que empezaron a adquirir deuda como locos. Sin embargo, ellos, al no ser dueños de la impresión casi de las monedas, porque ellos no podían imprimir como lo hacen ahora mediante una impresora y poniendo papel. Lo que hacían ellos en realidad eran intentar acuñar más monedas, bajando su pureza en este caso del oro. Asimismo, aunque no está escrito en el libro, habían varios protestantes a este método de usura, que podríamos llamarle así, o de robo literalmente, que al quitarle la pureza de la moneda, para muchos era sinónimo de robo y era honesto incluso ir y asesinar al rey. Sin embargo, en el caso de América Latina es un bastante peculiar, ya que al ser, en el caso de Estados Unidos, una colonia inglesa, ellos no manejaban como tal oro o una moneda de oro, manejaban moneda papel. Todo el oro que se juntaba, que existía en Estados Unidos, era mandado para Inglaterra, no era para la colonia como tal en Estados Unidos. Y ahí empezó una serie de conflictos. Esto se generó, podemos decirlo, en la Revolución de 1775, donde Estados Unidos empezó o se declaró independiente de las colonias británicas de aquella época. En temas de Latinoamérica o en temas de América del Sur o del Centro, Adam Smith decía que a pesar de que son colonias con muchos empleos, tienden o quieren crecer muy rápido en aquella época. Lo dice asimismo Adam Smith en su libro, a pesar de que en Jamaica había mucho empleo y mucha demanda de empleo, la característica de América era que quería crecer muy rápido. Con esto concluye mi video de hoy, un intento de resumen poco detallado, no mucho, sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith.